¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Carlos Matus y esto es Cardio. Y hoy estamos en el capítulo número 3 de nuestra segunda temporada y hoy toca entrevistar a otra persona. Y la verdad es que esta personita que invité el día de hoy es alguien que se ha convertido en muy poco tiempo en una de mis mejores amigas, en una persona que en verdad ha estado en momentos muy cruciales en mi vida y que me ha ayudado demasiado a través también de mi caminar en Cristo y que ha sido un ejemplo para mí para poder seguir al Señor con mayor pasión, con mayor amor, y es un ejemplo muy grande de cómo amar a las personas y de cómo Jesús estuvo aquí en la tierra y pudo tener compasión y pudo tener tiempo para cada persona. Así que te invito a que te quedes para que puedas ver quién es esta personita y pues nada, comenzamos. Y bueno, estamos aquí con Shannon, sí, es Shannon la que invité. Y pues estoy muy contento, gracias por estar aquí, Shanky. Claro que sí, Paquirrín. Me da mucho gusto poder estar aquí compartiendo algunas cosas que me vas a preguntar ahorita en unos minutos, pero... La voy a ejecutar un rato porque ya le toca. No había estado aquí en el canal mucho y pues ya es la primera vez que está, así que espero que nos inundes con tu gran sabiduría y que ahora sí que nos des muchas cachetadas pentecostales. Pero bueno, quiero que si hay personas que no te conocen, que yo creo que los que nos están viendo igual y sí te conocen, pero primero que nada, ¿cómo está conformada tu familia? Que nos cuentes como de ti, cuántos años tienes, soltera, ¿cómo estás? Acá me voy por el pan, amigos, ahorita les digo. Bueno, pues mi nombre es Shannon, tengo 27 años, yo sé que me veo más joven, pero no me lo digan, ya lo sé. Esto se lo robé a un amigo que está por atrás grabando. Pero bueno, mi familia está conformada pues por mi mamá, mis dos hermanas, la mayor Neri y la menor Ruth. Yo soy la del medio justamente y pues también tengo un papá, pero pues como en todas las familias, amigos, a veces suceden cosas y pues mi papá no está. Entonces eso tal vez lo sabrán dentro del podcast o el video. Y creo que una de tus hermanas, Ruth, es como un dolor de cabeza, la verdad. Nosotros no es cierto, te amamos, Ruth. Pero, quería preguntarte, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? La verdad es que no. ¿Oígros? No, pues sí me acuerdo. La primera vez que vi a Murri de Limón fue en la célula de Manuelito. Uh-huh. Ahí no nos hablábamos, nomás lo vi de lejos. Pero ahí ya sí nos salieron nuestras palabras. Pero lo vi, pero no cruzamos como que mucha palabra. Y ya donde lo llegué a conocer bien fue cuando regresé a Leeds hace algunos añitos, como hace 4 o 3, no estoy muy segura ahorita. Pero ahí mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, Oscar, me dijo, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de Matus? Que no sé qué tanto. Y yo dije, sí, me acuerdo de la célula de Manuelito. Y ese día no sé a dónde íbamos a ir. A más vida, de hecho. Fuimos a ver, creo que iba a predicar Yesaya Hansen, ¿no? ¿Alguien iba a predicar? ¿Yesaya Hansen? Alguien así. No manches. Ajá. Ya ni me acuerdo. Pero yo me acuerdo que desde ese momento como que sentí que algo el Señor como que quería hacer con tu vida, ¿no? Y no sé, el Señor une los propósitos. Y ahora pues ya no eres mi amigo, eres mi hermano. ¿Qué digo mi hermano? Mi uña encarnada en el pie gordo. No, y ¿sabes algo que es genial? Que el día que nos conocimos, me acuerdo, yo me acuerdo bien, ese día fue un día muy especial para mí porque el Señor me había dado una palabra a través de un pastor, bueno, de nuestro pastor que teníamos en ese momento, y me acuerdo que fui corriendo y se lo conté, no la conocía y se lo conté, pero creo que desde ahí empezamos a platicar más y a conocernos más y pues la verdad ha sido una amistad que la neta ha sido de mucha bendición y que creo que una vez lo dijimos, creo que Dios desde el principio puso como una conexión espiritual que creo que nunca la había sentido con nadie. Y pues bueno, tú eres cristiana de cuna, ¿no? ¿De cuna? Ajá, o sea, desde que naciste eres cristiana. Mira. No, sí soy cristiana de cuna.
¿Sí? Sí, pues sí, mis papás ya eran cristianos, mis abuelitos fueron los que se convirtieron al Señor. Y pues ya, la tercera generación soy yo. Llegó hasta aquí. Llegó hasta mí, Uh-huh. exactamente. Pues sí, soy cristiano de cuna. Bendito sea el Señor. Pero eso no quiere decir que desde que naciste ya eras cristiana, que ya habías recibido a Jesús. ¿En qué momento tú dijiste como de, va, chido, sí, jalo con el Señor? Pues fíjense que esta historia me gusta mucho porque yo me acuerdo que yo estaba en las clases dominicales. Y en las clases dominicales siempre veía como los niñitos como que decían, ay, pues yo recibo a Jesús en mi corazón, los niños nuevos. Me acuerdo que mi papá me ponía mucho un cassette, porque no había todavía ahí discos ni nada, había cassettes, amigos. ¿Cuántos años tienes? Ya lo dije. Y me ponía uno que se llamaba El Baño de Lucas. Y de hecho era del pastor, creo, del papá de Kimmy Richards. Marcos Richards. De Marcos Richards, exactamente. Y me acuerdo que yo escuchaba ese cassette constantemente. Y había una parte al último donde empezaba a decir, bueno, entonces Lucas, vas a recibir al Señor en tu corazón. Y vas a repetir después de mí. ¿No? Y empezaba a decir, el Señor me lavará de todos mis pecados. El Señor me lavará de todos mis pescados. No, pescados no. Bueno, estaba muy gracioso. Pero el punto es que no sé por qué cuando era niña yo me quedé pensando, justo cuando estaba escuchando ese cassette, dije, ay, pero todos los niños hacen la oración de fe y yo nunca lo he hecho. Dije, pues, o sea, como que eso se vino a mi mente. Entonces, me acuerdo que ese día yo empecé a orar, a pesar pues de que yo era cristiana, ¿no? Oré al Señor y le dije, bueno, Dios, pues yo te acepto, como lo decía en el cassette. Y me acuerdo que empecé a llorar y estaba súper chiquita, pero sentí el Espíritu de Dios, cómo me tocó en mi corazón. Y yo dije, ¡oh! ¿Qué está pasando? ¿No? Y solamente empecé a llorar y pues de ahí como que sentí que yo le entregué mi corazón a Jesús. No me acuerdo muy bien cuántos años tenía, pero estaba muy chiquita. Yo creo que he de haber vivido como algo así. Y pues fue esa parte. Y que, bueno, ya después de que conociste al Señor y todo eso, yo creo que hubo como ciertas oposiciones o como ciertas situaciones en tu vida. Quizás no cuando estabas chiquita, pero quizás ya cuando creciste, pues sí fuiste viendo las tormentas de la vida. Y pues quiero preguntarte cuáles fueran como esas oposiciones que hubieron como en tu vida, que no como que querían que te acercaras al Señor. Como que, ¿qué oposiciones había que no hacían como que te acercaras al Señor? Bueno, pues creo que hay muchas situaciones que pasaron en mi familia, que creo que eso es una de las razones principales, que es a lo mejor los conflictos o las peleas que llegamos a tener ahí. Okay. Entonces, creo que eso me hacía sentirme demasiado triste. No sé si decir que no quería creer en Dios, porque siempre como que mi abuelita, por ejemplo, que fue una parte muy importante en mi vida, fue una mujer de muchísima fe. Entonces, creo que ya te he llegado a contar acerca de mi abuelita, pero fue una mujer de mucha fe y ella como que siempre me inspiraba a que a pesar de las dificultades buscáramos al Señor. Entonces, en medio de los conflictos tan fuertes que a lo mejor había en medio de mi casa, me acuerdo que yo siempre me iba y me metía a orar a mi cuarto desde que estaba muy chica y solamente veía que cuando oraba todo se empezaba a arreglar, o sea, fuera de mi puerta, ¿no? Okay. Entonces como que eso me hizo tener mucha fe y confianza en Dios, a pesar de que pudiera haber parecido algo que me quisiera separar del Señor. Tal vez una de las cosas como más importantes que puedo llegar a pensar es como que el rechazo de la gente, como que cuando era niña no tenía muchos amigos. Entonces siento que eso me hacía sentir como muy triste. Pero ahí también hay otra historia que ya te he contado, pero si la sigo contando me voy a alargar muchísimo, pero siento que siempre las situaciones difíciles te van a intentar alejar de Dios, pero siempre al mismo tiempo te van a acercar, así que es algo complicado, o sea, pero puede ser el rechazo de la gente.
Y en medio de este rechazo, como ¿cuál fue un versículo que estuvo como muy clave en ese momento en tu vida? Que como que fue como un ancla en tu vida en ese momento que te ayudó a salir adelante. Que no te quedaras como en el rechazo de, ay no, todos me odian, nadie me quiere y mejor me como un gusanito. ¿Cómo es que con qué versículo tú afrontaste eso de Bueno, pues el versículo que me impactó, siento que fue Isaías 41:13, y se los voy a leer, te lo voy a leer, que dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Creo que este versículo justamente me hizo sentir la presencia del Señor, y más porque sucedió en un momento como muy crucial de mi vida, que fue justo cuando mi papá se había acabado de ir de mi casa. Y yo me acuerdo que yo le iba a ir a predicar a un amigo, pero siempre yo le pedía consejo a mi papá sobre qué decirle a las personas. Entonces, en esa ocasión me acuerdo que sentía mucho miedo porque decía, Dios, es que yo no puedo, ¿no? O sea, siento mucho miedo porque no sé qué le voy a decir y qué va a estar bien. Y me acuerdo que mientras iba caminando, él me dijo que no tuviera temor porque él iba tomándome de mi mano derecha. Él me dijo eso, pero yo no sabía que existía este versículo. O sea, eso lo escuché de Dios, y ya cuando llegué, pues el Señor obviamente me ayudó a hablar con este amigo. Y después, tiempo después, como unos 2 días después, cuando estaba leyendo la Biblia, encontré este versículo y supe que fue Dios de verdad quien iba hablándome a Luisa en ese día. Así que Yo creo que tiene que ver mucho con el rechazo porque pues a veces por el rechazo nos da miedo como acercarnos a personas porque pensamos que nos pueden rechazar. Y creo que esta palabra cuando dice yo te sostengo, creo que en un mundo o en un momento donde nadie nos sostiene, donde no sentimos ahora sí que alguien que nos esté cargando o que nos esté ayudando, podemos llegar a tener ese miedo porque en nuestra vida llegamos a sentir rechazo. Y siento que hermoso Dios cómo lo hace, porque ahorita que decías eso, que no conocías la palabra y después la buscaste, me acordé de un día que igual empezó el Señor, bástate de mi gracia. Y yo, ¿ahora qué es eso? Y entonces otra vez, bástate de mi gracia, y como 3 veces. Y entonces le pregunté a la hermanita, oye hermanita, ¿y qué? ¿Por qué tengo en mi mente bástate de mi gracia? ¿Qué es eso? Y me dice, es un versículo. Y dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo, ¡oh! Dios sangre. Entonces es como muy curioso cómo el Señor a veces nos habla sin quizás tener la palabra o leer la palabra. Esa palabra como que ya la hayamos leído, como que ya la impregnó en nuestro corazón y solamente nos la recuerda. Y bueno, esta es una pregunta que me hizo Marquito para ti. Así que es, a medida como has ido, ya tienes muchísimos años en el Evangelio, a medida como has ido caminando, ¿has sentido que las pruebas han ido en aumento o has sentido como que se mantiene igual? ¿O cómo has visto ese? Híjole, creo que hay algo que dice la Biblia que es muy claro, y eso es que mientras más vas adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, mucho más se te va a demandar. Entonces, creo que no puedo decir que las pruebas anteriores no hayan sido fuertes como las de ahora. Siento que todos tienen su nivel de dificultad, si lo quisiéramos ver de esta manera. Y sí, cada vez es como si un presidente, ¿no? Primero a lo mejor, antes de llegar a ser presidente, tuvo una responsabilidad. A lo mejor primero fue secretario o no lo sé, ¿no? O fue diputado antes. Entonces creo que en cada puesto se requiere cierta responsabilidad, y hay ciertas luchas y ciertas pruebas dependiendo del lugar en donde tú te encuentres. De la misma forma funciona el reino de Dios, y siento que pues sí, o sea, la responsabilidad que el Señor va imponiendo sobre de ti respecto a la búsqueda que tú tengas de Él, pues obviamente va a ir en aumento, ¿no? Pero también al mismo tiempo que eso va en aumento, también la sobrenaturalidad de Dios, ¿no? Se muestra de una manera aún más gloriosa y más grande. Es algo que te inunda y que literal, como dice la palabra de Dios, que es como un río, ¿no? Fluye ríos de agua viva dentro de ti, ¿no? Y eso es algo que no lo puedes comprar con nada, ni lo puedes cambiar por nada. Entonces, creo que vale totalmente la pena cualquier cosa que tengas que pasar en esta vida por seguir a Jesús. Eso. Wow. Te voy a decir ahora sí, como diría Marquito si estuviera aquí. Sí, está bien.
Sí, está bien. Y pues creo que muchos en la iglesia hemos visto que, y la gente que te conoce, creo que hemos visto que demuestras mucho el amor de Dios y la pasión también por las personas, por acercarte y poder dar un mensaje hacia esas personas que quizás están débiles o pasaron por alguna situación difícil, pero sé que para llegar a este punto en el que estás, no fue como ya de la noche a la mañana y así, sino hubo muchas batallas en tu corazón y en muchas áreas de tu vida, pero dentro de tu carácter, hablando de tu carácter, ¿qué fue lo que más se te hizo difícil dejar? Pues creo que a lo mejor muchos podrían decir, no, la ira, el enojo, no sé, cualquier cosa, pero creo que en mi caso fue totalmente todo lo contrario. De hecho, cuando se lo conté a un amiguito que también está aquí por aquí atrás, no me creía, pero creo que fue el miedo, como la timidez. Les estaba contando que yo era una persona sumamente penosa, así al grado de ir a la tienda y ni siquiera poder comprar unas papas porque me daba miedo pedir unas papas, o sea... Te entiendo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Exactamente, entonces creo que esa fue la parte con la que más batallé en mi vida, sí, como el sentir seguridad, ¿no? Y es algo que se va derribando día con día. Ahorita ya hablo, pero sí hasta, miren, por los codos, como dijeran. Pero pues el Señor va haciendo la obra en nuestras vidas y son promesas cumplidas. Aún esto que estoy pudiendo hacer, el hablar contigo y el hablar con los que nos están viendo o escuchando, creo que es un milagro de verdad de Dios. ¿Y cómo, qué consejo le darías a alguien que esté luchando como con timidez, como con acercarse a las personas o ir a la tienda y pedir unas papas o una coca? Porque a mí también me pasaba muchísimo y tú me conociste como era bien calladito y no le hablaba a nadie y era porque tenía miedo para hablar a la gente. Y yo creo que el Señor me puso tanto en tu camino y en el camino de Oscar porque pues son dos personas que hablan, como dices, hasta por los codos y que son bien graciosas y literal, o sea, yo no era como soy ahorita. Literal fue un cambio que vino de parte del Señor, pero siento que también Dios los utilizó a ustedes. Pero en tu caso, ¿qué le podrías decir a alguien que está pasando por esa timidez, que no se atreve como a acercarse a las personas, que le da miedo? Creo que un pensamiento con el que el enemigo siempre te está atacando es que te hace pensar que tu opinión no es lo suficientemente importante y que vas a ser juzgado o vas a ser menospreciado por lo que digas o hables, ¿no? Y eso es lo que te da pena, como que quedar exhibido. Pero creo que una de las cosas principales, y que justamente lo estábamos estudiando la otra vez, que era en Romanos 12, que dice que cuando nos enfrentemos a una dificultad, dice que debemos de estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y creo que estos 3 puntos son indispensables para la vida de un cristiano en todas las áreas. Entonces, creo que si alguien está pasando por timidez, lo primero espiritualmente podría ser el mantenerte en una constante comunión con Dios, porque Él es quien te va a dar la fortaleza dentro de ti, ¿no? Y es donde se hace viva la palabra que dice que el Señor se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Y creo que en medio de la oración vas obteniendo esa fortaleza. Y tal vez el aplicarlo podría ser atreverte a lo mejor a que si antes en tu círculo de amigos no hablabas mucho, intentes como que empezar a dar tus ideas, a pesar de que a lo mejor la gente en ese momento las pueda tomar o no. Como que no creerte en tu mente que no eres importante o que tu opinión no es importante, porque tú sabes muy bien que sí lo es, ¿no? Y creo que los que somos más callados como que pensamos más y reflexionamos más sobre las situaciones, ¿no? Entonces, pues creo que el consejo que puedo dar es intenta cosas nuevas y mantente en oración. Y pues siento que, como te decía hace ratito, creo que mucha gente en la iglesia y mucha gente en tu círculo de amigos y aún la gente que está cerca de ti y que te ha escuchado aún en Acción de Invasión, en tantas cosas que haces, creo que todos estamos de acuerdo en que reflejas mucho el amor de Dios. Y Ismael me hacía estas preguntas, ahora van las preguntas de Ismirri. Ixmi, te mando saludos, Ixmi, si me estás viendo ahí editando los videos, te mando saludos, sé que te vas a reír mientras lo estás editando, así que... Y la pregunta que hace Ismi es, ¿qué haces de diferente para llegar
a eso, para llegar a tanto amor hacia las personas? ¿Qué es lo que hiciste en tu vida para poder llegar a ese punto de amor? Fíjate que justamente apenas que vine y estaba haciendo aquí el estudio justamente en su casa de Murray, estaba viendo el carácter de Jesús, que muchas veces decimos, Jesús, es que yo quiero ser como tú, ¿no? Y quiero ser como tú, pero ¿qué significa ser como Jesús? El ser como Jesús significa doblegar muchas veces tu orgullo. Sí. Dice la palabra de Dios que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y creo que estas dos cosas me han llevado a poder, de alguna manera, ser más empática con las personas. El doblegar mi orgullo, el doblegar mis pensamientos a lo que Dios dice, eso ha hecho que yo pueda tener una perspectiva diferente. Y si ahora veo a una persona y alguien llega y me agrede, no siento enojo contra esa persona, más bien veo qué es lo que está sufriendo su corazón para que esa persona esté actuando así, porque sé que no soy el problema, ¿no? O a lo mejor tal vez algunas veces sí lo he llegado a hacer, ¿no? Sí. No digo que soy... Ahora pero sí puede llegar a ser una solución en medio de ese problema que puede tener la persona. Exactamente, entonces creo que el amor que puedo llegar a sentir ha venido a través de rendir mi corazón a Jesús cada día, mis pensamientos, mis mismos pecados, ¿no? Y creo que eso me ha llevado a amar más. Y creo que el hecho de que tengas una relación con Jesús hace que tengas el mismo carácter que Jesús, ¿no? Exacto. Pero, ¿cómo puedes lograr esa conexión con Jesús sin como que te aburras o como que digas, ay, no me toca orar, me toca leer la Biblia, me toca, no sé, hoy me toca Levítico y hoy me tocan números. ¿Cómo has logrado esa conexión con Amigos, el Señor? No lean números, no, sí léanlo porque, bueno, ya después vamos a decir por qué sí lo deben de leer, pero creo que llegaron diferentes puntos en mi vida donde sentía como que empezaba una monotonía en mi relación con Dios, pero creo que el ir renovando tu manera de hablar con Él y siempre siendo sinceros, creo que esto lo hemos hablado tú y yo varias veces, respecto a que, no sé, a lo mejor tal y cual lo haces con tu mamá, tu papá o un buen amigo, ¿no? Sí. Puedes llegar y decir, ellos, hoy me comí unas quesadillas y me gustó mucho la salsa que doña Juanita le puso, ¿no? Siento que es platicar así con Dios de esa manera tan natural, tan abierta y decirle exactamente lo que estás pensando. Cuando tu oración se vuelve monótona y tu relación con Dios se vuelve monótona, siento que es porque no le dices verdaderamente a Dios qué es lo que estás sintiendo en tu corazón. Porque tal vez llegas todos los días y le dices, bendito Padre Celestial, se ha exaltado tu nombre por los siglos. Y sí, que se ha exaltado el nombre del Señor por los siglos de los siglos, pero siento que el que tú puedas llegar con una oración sincera de, oye papá, buenos días, gracias por esto que tú me diste hoy, ¿no? ¿Sabes qué? Que el día de ayer me pasó esto, me sentí así. Y también en medio de todo eso, como que ir experimentando, es como ir conociendo a una persona, ¿no? Irte enamorando de alguien por las virtudes, por las cosas que tiene, ¿no? Ir como que, no sé cómo decirlo, como ir saboreando poco a poco la esencia del Señor. Y quiero decirles algo, que si ustedes piensan que en algún momento se van a aburrir de hablar con Dios, quiero que sepan que no va a ser así, porque deben de pensar primeramente que Dios es el creador del universo, es el creador de todas las cosas, y dice la palabra de Dios que aún sus pensamientos son mayores a los nuestros y sus caminos mayores todavía que los nuestros. O sea, siempre vas a tener algo nuevo que platicar con Dios y siempre el Señor te va a revelar algo que ustedes hablaron en la célula. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, ¿no? Y empieza pues una respuesta a todo esto, pero bueno, es eso. Muy bien, pues otra de las preguntas que te quiero hacer, hablando esto de los caminos más altos que los nuestros y sus pensamientos más que los nuestros, creo que Dios llena de propósito nuestra vida y llena de sueños y de anhelos nuestro corazón. Por ejemplo, creo que algo que yo he contado aquí es que uno de mis sueños es poder en algún momento
poder ir y predicar. Mi sueño más grande es ir y al living room y poder ahí, poder predicar y poder dar una conferencia. Es algo que sueño muchísimo. You can do it. Y así como cada uno de nosotros Dios ha depositado sueños, me gustaría saber cuáles son tus sueños, tus anhelos, el propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Híjole, bueno, esto también ya lo platicamos. Es que entre nosotros, amigos, si vinieran a esta familia de brothers, de verdad platicarían de todo. El camarógrafo lo sabe bien. Si estuviera aquí diría, sí está bien. Ajá, si estuviera aquí diría, sí está bien. Uh-huh. Pero creo que el sueño que el Señor ha puesto en mí desde que soy muy chiquita es ser misionera. Eso es algo que siempre he tenido en mi corazón desde que soy muy niña, en serio. Y otra cosa es, bueno, tiene que ver con la alabanza, el cantarle a Dios. Siento que tengo que hacer algo con estas dos cosas, no sé cómo, pero creo que mi visión es poder ir a predicar a todas partes, ¿no? Y creo que algo que el Señor me ha enseñado es que no tienes que estar tampoco fuera de tu país para que puedas hacer algo. El hacer misiones puede ser hasta en tu misma cuadra, ¿no? Puede ser en un pueblito, puede ser en cualquier lugar, no importa dónde sea que tú estés, debes de recordar el propósito principal, y eso es que la gente conozca a Jesús. Eso es, no es que vayas y que viajes y que conozcas a muchas personas, o sea, eso es tal vez un regalo, ¿no? Dentro de todo esto, pero lo esencial y lo principal es que la gente pueda conocer a Jesús. Así que creo que eso es uno de mis sueños, y pues sí, ir cantando, no sé, tocando música para personas que, pues sí, pues sí, para que conozcan al Señor. Qué increíble, pues. La última pregunta que te voy a hacer es referente también, siento como un poco hacia la relación con Jesús. Y es, ¿qué ha sido lo que Dios ha hablado a tu vida que te cautivó más? En medio de esos tiempos de intimidad con el Señor, de estar cerca de Dios, yo sé que Dios ha hablado varias cosas a tu vida. Y yo creo que una de ellas, bueno, me gustaría conocer una de ellas, que haya sido la que más te haya cautivado. La que más hayas dicho, ay, el Señor, ay, como yo diría yo, me explotó una bombita de amor en mi corazón. Es que es exactamente eso que tú dices, Murray, porque no hay otra forma de expresarlo. Es como un globo lleno de amor, y espero que cada uno de ustedes lo llegue a experimentar, porque es algo muy increíble. Creo que ha sido, híjole, parecen cosas muy sencillas, pero tengo dos en mi mente muy presentes, y eso es, la primera, cuando era más niña, esto ya se los he contado también, y que era justo cuando no tenía amigos. Me acuerdo que mis papás me decían, hija, tú sí tienes un amigo y es Jesús, y si nadie se quiere juntar contigo, tienes a tu amigo Jesús, ¿no? Me acuerdo que llegaba a la banca y ahí era cuando empezaba yo a llorar con mi sándwich así, viendo a los niños que pasaban, y decía, Jesús, es que yo sé que tú eres mi amigo, pero yo quiero a alguien que de verdad se siente conmigo y coma un sándwich o una manzana conmigo, ¿no? Y me acuerdo que ese tiempo fue algo que ha marcado mi mente y mi vida de una manera muy increíble, pero yo veía a Jesús frente a mí, y Él se ponía a platicar conmigo. Eso era algo sumamente increíble, y que siempre le pido a Dios, permíteme a volver a ser esa niña que te veía. Wow. Y eso me hacía sentir muy plena, muy feliz, no sé, era algo increíble, la verdad. Y bueno, la siguiente historia que iba a contar era cuando estaba igual en un punto de mucha saturación, que estaba en el bachilleres de hecho, y estaba trabajando. Entonces, en esos tiempos me acuerdo que iba súper cansadísima, porque lo que sucedía era que a veces pues la economía no estaba muy bien, así que iba cansada de la escuela, de las desveladas, y aparte el trabajo, y bueno, un montón de cosas. Y solamente había un lapso entre la salida del metro Coyoacán hacia el lugar donde yo trabajaba, que era algo muy cortito, lo que tenía que caminar. Pero en ese tiempo donde me sentía como que más cansada, iba caminando y empezaba a sentir los ojos del Señor puestos sobre mí, así te lo
puedo decir, o sea, sentía su mirada y sentía como si me fuera rodeando, como con su espíritu. Mientras iba caminando, o sea, no era nada especial, simplemente caminaba y sentía su presencia de una manera muy, muy fuerte. Y hasta me acuerdo que me daban ganas de ir y abrazar a los árboles, literalmente, porque sentía mucho amor y sentía que el Señor estaba en el aire, ¿no? Entonces me iba en cada árbol y lo abrazaba a cada árbol. Qué bueno que la gente no me vio, eso espero, porque me he de haber visto muy rara, pero sentía Yo como policía. Yo está loco, ¿qué le pasa? que... Y yo iba abrazando. Pero bueno, pues eso era lo que yo hacía. Y después, en una palabra, la jefa, que va a salir en una... pues sí, la jefa tiene que ver aquí. La jefa, en una actividad de jóvenes que hicimos, se trataba de que tenías que abrazar a una persona y decirle como que cosas que sentía, ¿no? Entonces, la jefa justamente me dio una palabra y dentro de esa palabra el Señor me dijo, es que amo ver tanto cuando caminas. Me decía eso y yo sabía a qué momento se estaba refiriendo, ¿no? Entonces era como que reafirmar todo eso, ¿no? Y me dijo muchas otras cosas más, pero creo que esos han sido los tiempos donde he podido sentir al Señor como de una manera muy cercana a mí. Y bueno, hay muchas historias más, amigos, pero esas son para... No acabaríamos. Para parte 2. Like para parte 2, amigos. Si lo quieres. Si lo quieres escuchar. Y también otra cosa, ahorita que venías diciendo esto de cuando caminabas sentías la mirada del Señor. Me acuerdo de creo que sí les conté, de un video que pusieron en Leeds, de un chavo que va caminando y hay una escena en específico donde va caminando en la noche y el Señor viene atrás de él. Y me cautivó demasiado esa parte porque muchas veces hay un caminito que va de Mexicalcingo a la casa, aquí cuando quieran venir, ¿verdad? Y en ese caminito siempre como a las 12 de la noche o 11, ya cuando se me hacía tarde, me venía caminando por ahí. Pero era un caminito donde podía expresar literal mi corazón al Señor. Y cuando pusieron esa imagen en la pantalla de Leeds, fue como de, literal sentí el amor del Señor como diciéndome, yo he estado ahí, o sea, yo he estado cuando tú caminas por esos lugares y pareciera que estás solo, pero yo voy contigo. Es como que en esos pequeños detalles, ¿no? Como que a lo mejor a nadie le importa mucho que vas caminando o algo así, pero tú sabes qué es lo que significa en ese momento para ti. Y es como que si el Señor te estuviera diciendo, aún en eso tan pequeñito yo te veo y eso es importante para mí. Entonces... Y creo que eso, hablando de lo que decías al principio del rechazo, creo que literal eso disipa completamente el rechazo. Porque siento que el rechazo proviene muchas veces de quizás la falta de amor de nuestros papás o de nuestros amigos o de la gente de nuestro entorno, ¿no? Exacto. Pero el Señor con esos pequeños, muy grandes detalles nos hace enamorarnos y como que disipar ese rechazo para que su amor abunde en nosotros y podamos tener esa confianza de la que hablábamos ahorita. Así es. Y pues bueno, quiero darte una palabra porque en cada episodio voy a hacer esto con cada persona que invite. ¡Oh! ¿Qué está pasando? No me lo esperaba, amigos. Es una palabra que como se lo dije en el anterior episodio a la hermana, que como que cuando la pienso, como que en esa palabra pienso en la persona. Y este versículo es Proverbios 31:10 y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Y creo que no vayas a llorar. Uy, me estaba saliendo aquí pero creo que ha sido alguien muy valiosa en mi vida. Y no solo en mi vida, siento que en la vida de mucha gente. Y creo que literal eres una mujer muy virtuosa y que no es que haya nacido de la noche a la mañana, sino que a través de un proceso llegaste a quien eres hoy. Y aunque quizás sigues teniendo fallas y situaciones en tu vida, creo que ese amor y ese carácter que refleja sobre Jesús te hace una mujer muy virtuosa. Y que inclusive, como dice al final, más valioso que las piedras preciosas. Y creo que tanto tú como persona, como yo te digo, como amistad y como hermandad y como pezuña enterrada en el pie, eres esa piedra preciosa que llegó a mi vida hace, ¿qué? 3, 4 años y que literal me ayudó demasiado en mi proceso
Y que creo que, como se lo he dicho a Oscar y como se lo dije a la hermana y como te lo voy a decir a ti, creo que ustedes fueron una parte fundamental para que yo esté aquí. Y por eso quería que ustedes fueran las primeras personas que estuvieran. Y pues nada, eso era lo que te quería decir antes de acabar el podcast. Así que no sé si tengas algo más que decir antes de despedirnos. No, pues que, bueno, ya que me está aquí halagando mi querido amigo y hermano, pues que puedo decir que me siento muy orgullosa de ti, Murri, y me alegro mucho de verdad poder ser tu amiga y tu hermana. Eres una persona a la que admiro mucho y en quien he encontrado un descanso como en Jesús, y creo que eso es lo mejor que nosotros podemos obtener de nuestra relación con Dios y con las personas. Sí. Es esto, ¿no? Como que justamente el amor que el Señor va depositando en nosotros, y yo agradezco a Dios por tu vida. Sé que te vas a convertir en un gran pastor y voy a estar ahí echándote porras. ¿Ah? Y pues me siento muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por esa palabra, porque solamente llenan mucho mi corazón, y más que este papirrín me lo diga, pues claro que sí. Así que eso es todo. Bueno, y después de ya halagarnos tanto y de aquí a punto de las lágrimas, bueno, yo casi no lloro, pero pues me llegó a mi corazoncito y te agradezco cada una de esas palabras. En verdad lo agradezco mucho y ha sido un impulso muy grande en mi vida. En verdad te amo mucho, Shanky. Y bueno, pues nada más quiero, para ya terminar, estuvo buenísimo este episodio, pero que se suscriban a las redes sociales. Tenemos Facebook, YouTube, Spotify y TikTok. Aquí van a estar apareciendo. ¿TikTok? Claro, pues claro que sí, papi. Y pues nada, estoy muy contento de que estén con nosotros. Y pues si te conoces a una persona que quizás ha sufrido rechazo o que quizás se siente que no puede conversar con las personas porque tiene ciertos miedos, creo que este podcast va a ser para esa persona. Compártelo, comparte el amor de Jesús. Y pues nada, yo soy Carlos Matus. Y esto es Carniam, amigos.